Hola, bienvenidos al momento de los deportes en la mañana de Cuba Visión Internacional. Mi nombre es Antonio Sevilla Hidalgo y ya comienza Zona Deportiva. Y con esta invitación a la Feria Internacional de Deportes en La Habana, Cuba, comenzamos nuestro espacio hoy hablando sobre la participación cubana más allá de nuestras fronteras, y para ello tengo el placer, el privilegio de compartir espacio con uno de los grandes periodistas que tenemos en la actualidad de la juventud. Me refiero a Duanis Hernández. Buenos días, Duanis, ¿cómo estás? Un placer para mí, Sevilla, estar aquí nuevamente en Zona Deportiva para hablar sobre diversos tópicos de este apasionante mundo de los deportes. Comenzamos por el boxeo, participación cubana en el Campeonato del Mundo. Hoy llegaron otras 2 victorias más para el equipo de los domadores de Cuba y han comenzado invictos. Se habla mucho de la preparación física que tienen todos. Yo creo que es una característica que se repite en las victorias que han conseguido los cubanos. ¿Qué esperar de este equipo? Sí, Sevilla, en efecto, se han visto muy bien los cubanos que han comenzado en este campeonato mundial. Como decía, 5 victorias. Hoy triunfó Erislandi Álvarez por RCC frente a un boxeador filipino sin trayectoria internacional. En el mismo primer round se vio muy bien a Erislandi Álvarez. Jorge Cuellar, con mayor rivalidad de un boxeador australiano, incluso perdió uno de los rounds, ganó votación dividida 3-1, pero hasta el momento los 5 cubanos invictos a su favor, que la comitiva cubana llegó con varios días de antelación a Tashkent, Uzbekistán. Yo creo que esto es muy positivo para la escuadra cubana, tuvo tiempo de aclimatarse al cambio horario, recuerda que hay 9 horas de diferencia, prepararse en la sede de la competición. Yo creo que esto es muy importante. Y a la pregunta que me hacías, ¿qué se puede esperar de este equipo cubano? Yo creo que pudieran rondar sobre los 3 o 4 títulos la comitiva antillana, atendiendo a que hay 13 boxeadores, o sea, es un equipo completo, pero como bien comentabas en la fase previa a la presentación del programa, hay 6 boxeadores con una trayectoria tremenda en el mundo de este deporte. Estamos hablando de Cuba tiene en este torneo a 3 bicampeones olímpicos, un lujazo contar con Arlen López, con Roniel Iglesias, con Julio César Lacruz, un tricampeón mundial como Lázaro Álvarez, que va en busca de su 4ª corona, un boxeador como Jovenly Feliciano, del que no se habla, que no es mediático, pero que no pierde una pelea oficial desde el 20 de febrero del 2020, o sea, hace más de 3 años que no pierde un combate, y muchos dicen que es una de las cartas de triunfo más seguras de este equipo de domadores de Cuba, aunque repito, no sea un boxeador mediático el camagüeyano. Y también otro campeón mundial como Giovanni Beitía, sus mejores resultados llegaron hace 6 años, no ha estado bien en el boxeo profesional, pero es un hombre con muchísimo ring y creo que también puede tener un buen resultado. De la otra parte, 7 boxeadores noveles que siempre son una incógnita, pero titulares en sus divisiones en Cuba evidentemente tienen calidad, y los noveles que han peleado en este campeonato mundial han demostrado que han llegado en muy buena forma y también buscando labrarse un nombre en el mundo de las 12 cuerdas. Hay uno de esos boxeadores, el de la división de 86 kilogramos, Nelson Williams, que debutó el día de ayer con victoria, que es el mejor boxeador que tuvo Camagüey el año pasado. Y esto nos habla a las claras de que es un hombre con talento. ¿Por qué lo decimos? Porque Camagüey, los guerreros de Agramonte, es la provincia donde mejores resultados hay en el boxeo en los últimos años. Así que evidentemente estamos hablando de una generación que se está abriendo paso. Sí, una generación que hacía falta que llegara el relevo, porque estos 6 consagrados ya están viviendo quizás los últimos años de su carrera deportiva. Estamos hablando en su gran mayoría de boxeadores con más de 30 años de edad que quizás no puedan llegar al próximo ciclo olímpico, y esto es un indicador de la buena salud que tiene el boxeo cubano al apostar por 7 boxeadores en 7 divisiones. O sea, estamos hablando que más de la mitad de la escuadra cubana debuta en torneos mundiales. O sea, yo creo que esto da la medida de que el relevo está garantizado. Y vamos entonces a una figura específica, Julio César Lacruz, división de 92 kilogramos. ¿Crees que este cambio de división que surgió hace unos años para él, ahora todavía sea positivo? Hay que tener en cuenta que no podía mantener el peso, pero va a medirse ante atletas que tienen más nivel cada vez más. En el campeonato mundial pasado, en la final, le costó trabajo ganar, ya lo tienen estudiado y Julio no tiene la velocidad de antes. Será un poco difícil para Julio César Lacruz, pero indiscutiblemente es el estandarte de este equipo, los domadores de Cuba, 5 títulos mundiales en busca de esa 6ª corona
para igualar una marca que parecía imposible, las 6 coronas del mítico Félix Savón. Como bien dices, la tendrá bien difícil, sobre todo con un boxeador italiano de origen marroquí que ya lo ha vencido en otras ocasiones. Yo creo que será su principal rival en este campeonato del mundo. Pero creo que Julio César Lacruz tiene maestría deportiva para transitar y caminar en este campeonato del mundo y, ¿por qué no?, luchar por esa 6ª corona que lo encumbraría en el mundo de este deporte, en la historia del boxeo cubano, aunque indiscutiblemente ya es uno de los más grandes en la historia de este deporte. Cuando hablábamos de las posibilidades que tenía Cuba en sentido general, me decías que podíamos optar por 4 o 3 medallas de oro, teniendo en cuenta el historial que poseen nuestros boxeadores cubanos, pero también hay que tener en cuenta los altibajos de las temporadas, sobre todo las de Arlen López. ¿Crees que Arlen López ahora mismo está en forma competitiva para competir por la corona? Sevilla, hay que ver cómo llega a este campeonato del mundo. Es un hombre que se crece en los grandes escenarios, lo demuestran sus 2 títulos olímpicos, y cuando Arlen López quiere, pues Arlen López tiene buenos resultados. Esperemos que llegue en buena forma. Será también bastante difícil, sobre todo por la gran cantidad de boxeadores que se presentan en este campeonato del mundo previo a los Juegos Olímpicos, que demanda más preparación física a los boxeadores cubanos. Hacía referencia a ese aspecto que siempre nos destaca en el mundo de este deporte, y hay que ver cómo llega Arlen López, pero creo que sí, que puede luchar ¿por qué no?, el título mundial en su división. Bueno, dejamos entonces el Campeonato del Mundo de Boxeo para hombres, porque ahora hablamos de las mujeres, ya que recientemente se oficializó en nuestro país la incorporación a la práctica del boxeo femenino. Eric Álvarez, jefe de la cátedra de boxeo en la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostino Villasani, en Cienfuegos, conversó con el periodista Primitivo González y le ofreció declaraciones sobre este importante tema. Históricamente, Cienfuegos ha tenido púgiles de talla extra, con resultados en la arena internacional, en las diferentes categorías, lo cual en el territorio se procura preservar con la incorporación de las mujeres a la práctica del boxeo. Sobre la convocatoria de la Federación Cubana de Boxeo para la entrada de las féminas a la Escuela de Alto Rendimiento del territorio, nos acerca Eric Álvarez Pérez, jefe de cátedra de boxeo en la IDE Cienfueguera. La cátedra de boxeo de la IDE provincial, convocamos a todas las niñas que tengan interesadas de practicar el deporte de boxeo del 7º a 8º grado para el próximo curso ingresar en la escuela, que pueden venir aquí a dirigirse a la IDE y ver aquí en la cátedra aérea a cualquier entrenador para hacerle una prueba y así ingresen en nuestra escuela. Una convocatoria que la Comisión Nacional nos indica que para el próximo curso tenemos 12 plazas en la escuela para el deporte de boxeo, el deporte femenino. Mantener la tradición del boxeo como deporte cienfueguero con mejores resultados en citas estivales en las nuevas generaciones está en el empeño de atletas y entrenadores de la provincia. Ahora, con el incentivo de la incorporación de las mujeres. Por eso resulta válida cada estrategia y proyección de trabajo que se diseñen para mejorar los resultados de este deporte desde las categorías inferiores. Continuamos en nuestro análisis y hoy, como habíamos comentado, hablaremos sobre los Juegos del Alba en nuestro segundo momento. Una cita, esta 5ª edición, que sirve sobre todo para Cuba, para ver a la nueva generación, al relevo de los que ya están establecidos. Así lo confirmaron varios vicepresidentes del INDER, entre ellos Raúl Fornés Valenciano, en una conversación que sostuvimos. ¿Qué te ha parecido la actuación de Cuba en sentido general en estos Juegos del Alba? Sevilla, creo que se cumplieron los propósitos, unos juegos de confraternización, sobre todo para probar, como bien decías, esas figuras jóvenes, la reserva deportiva de los próximos ciclos olímpicos, sobre todo 2024, 2028, y también sirvió de preparación a las figuras establecidas rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, y también da la medida de por dónde va la preparación y cómo están esos atletas enfocados y preparados rumbo a uno de los principales compromisos del año, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador. Hay que destacar la actuación de algunos deportes, sobre todo el atletismo, sí, con más de 20 títulos, con marcas importantes como la de Cristian Nápoles en el triple salto, con muchas figuras jóvenes que mostraron que tienen calidad para imponerse, sobre todo en el nivel del área. Hay que hablar de un deporte como la natación, que tampoco es un deporte mediático, que llevó a solo 6 nadadores a este evento, atendiendo a que sus 4 principales nadadoras estaban en una base de preparación en la altura mexicana, que por cierto salen próximamente al circuito Mare Nostrum, sí, en Europa, porque estas 4 nadadoras están buscando, decía su entrenadora Luisa María Mojarrieta, el título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el relevo 4x200, esa es la meta. No pudieron asistir a los Juegos del Alba, sin embargo Cuba llevó a 6 nadadores, todos fueron multimedallistas, incluso Dainé Pedré, que fue una de las reinas de los Juegos
con 6 medallas, incluidos 2 títulos. O sea, yo creo que la natación marcha por muy buen camino. Hay que hablar del judo, que no llegó a sus principales figuras, como quiera que estaba en un torneo clasificatorio precisamente para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, y posteriormente participaron allí en la capital dominicana en un torneo abierto, y sin embargo el judo arrasó en estos Juegos del Alba. Hay que hablar de las pesas, que fue, o sea, junto al atletismo, los deportes que más medallas alcanzaron con 34. O sea, yo creo que en este sentido hay varios deportes que se destacaron y que demostraron que se marcha por buen camino en esa preparación rumbo a la cita de San Salvador. Era lo principal en este torneo. Y hay uno de los deportes que has mencionado que yo creo que es la gran ilustración de por qué es importante este evento, al menos para el deporte cubano, y es el judo. Y Elainis Gómez en la división de 73 kilogramos logró avanzar a la final, compitió con una venezolana que es de las mejores del mundo, y ahora Elainis está en el equipo hacia el campeonato del mundo, precisamente en la división de 70 kilogramos. Esto habla a las claras de que necesitan espacios para competir. Una judoka joven con muchísima capacidad y con muchísimas condiciones. Lo demostró en los Juegos del Alba y ahora se coló en el equipo mundialista de solo 8 judokas, 4 hombres, 4 mujeres. Un mundial también bastante poblado, como quiera que anteceda al año de los Juegos Olímpicos, y esperemos que el judo cubano tenga esos buenos resultados que todos esperamos en el Campeonato Mundial, que comienza el próximo día 9 de mayo en Doha. Bueno, para el Campeonato Mundial también tenemos tiempo para análisis. Gracias, Doanis, por acompañarnos el día de hoy. Un placer estar aquí. Bueno, amigos, así termina nuestra emisión. Ponemos el punto final a esta emisión deportiva de Cubavisión Internacional. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía y, como siempre, por elegirnos.